Hola, hola mis amores, bienvenidos un día más al canal. Espero que se encuentren muy bien, pues el día de hoy, como ustedes ya pudieron haber visto en el título de este video, vamos a estar respondiendo una pregunta muy común que ha surgido aquí en el canal después de haber hecho la reseña de este dispositivo, que es una depiladora facial, es la Flawless de la marca Finishing Touch. En ese video reseña estuvimos analizando este dispositivo a detalle, cómo lo vamos a utilizar, para qué sirve exactamente, cómo funciona, cuál es su precio, toda la información que la marca nos da entonces en página web. Y después entonces de haber hecho ese video reseña, surgió una pregunta muy común. Ustedes me dejaron claro que querían saber entonces cómo es que vamos a poner la pila de este dispositivo. Así que el día de hoy tenemos este video que es bastante corto, muy preciso, pero para responder una pregunta muy común por ustedes aquí en el canal. Recuerda que tu apoyo es mi motivación para seguir descubriendo productos, probándolos y creando este tipo de videos informativos para ti, para que tú también conozcas todos estos productos a detalle. Así que tú cuenta conmigo, yo me encargo de crear este tipo de videos informativos para ti. Yo cuento contigo con que te suscribas aquí al canal y compartas toda esta información. Suscribirse es totalmente gratuito, simplemente presiona el botón rojo que se encuentra allá abajito y no olvides presionar la campanita. Así que continuemos. No me parece nada extraño que esta pregunta haya surgido en el canal después de haberle hecho la reseña a esta depiladora facial, pues cuando nosotros adquirimos algún dispositivo, realmente lo primero que buscamos es en qué parte vamos a cargarlo. Tal es el caso, por ejemplo, cuando hicimos la reseña de esta aspiradora de poros. Inmediatamente busqué, por supuesto, por dónde entonces es que iba a colocar el cargador, fijándome entonces que es acá en la parte inferior donde se encuentra entonces el puerto para conectar el cable cargador. Pero en realidad nosotros cuando pues hicimos la reseña de esta depiladora facial, cuando yo apenas la tuve, inmediatamente también lo primero que busqué por dónde iba a cargar entonces este dispositivo. Estuve buscando, como ustedes pueden ver y lo pueden apreciar mucho más a detalle en el video reseña de esta depiladora facial, inmediatamente estuve buscando el puerto para conectar el cable, puerto que en realidad nunca conseguí. En realidad este dispositivo pues parece un lipstick, parece un labial, tiene una presentación muy hermosa, así que en realidad dije, ¿por dónde entonces es que voy a cargar esta depiladora facial? Y resulta y acontece que este dispositivo, esta depiladora, no tiene un puerto como por ejemplo esta, que sí tiene acá su puerto para colocarle entonces el cable. Esta no lo tiene. Esta depiladora facial lleva es una pila, una batería, y entonces es por eso que surge la pregunta de cómo entonces es que vamos a cambiar o poner la pila a esta depiladora facial. Y es muy sencillo. Nosotros ya sabemos que al retirar la parte superior se encuentra entonces la parte de las cuchillitas, las navajas pequeñitas que ayudan entonces a hacer el corte de todo el vello facial. Que por cierto, si ustedes están buscando una depiladora facial, están buscando opciones y quieren conocer entonces más a detalle esta depiladora facial, les recomiendo que vayan a ver ese video para que entonces puedan tomar la decisión y elegir qué es mejor para ustedes, qué les funciona mejor para hacer la depilación facial, si este tipo de dispositivo o estas cuchillas o navajas también le llaman, para entonces proceder a retirar todo el vello facial. Viendo ese video pueden entonces conocer más a detalle esta depiladora facial de Flawless y tomar entonces la decisión. Allí estuvimos analizando bien a detalle este dispositivo. Sabemos que acá en la parte superior se encuentran esas cuchillitas pequeñas que se hacen entonces cargo de retirar todo ese vello facial, incluso esa pelusa de melocotón que le llaman. Esa pelusa es un vellito muy pequeñito que nosotros tenemos en la cara, las personas que tenemos pues mucho vello facial. No es un vello, por ejemplo, tan oscuro como este que se ve, pero si por ejemplo nosotros aplicamos el tónico facial o alguna bruma, algún producto que sea en spray y no tocamos nuestra cara, nos acercamos
vamos a la luz nos damos cuenta que todo eso tiene como un relieve. Esa pelucita, ese vellito tan clarito le llamamos la pelusa de melocotón. Entonces estas cuchillas pequeñitas que están acá se encargan de retirar hasta la pelusa más pequeña de la cara. Y sabemos entonces que este botoncito que está acá, nosotros al deslizarlo, vamos a colocarlo un poco más acá para que lo vean, al deslizarlo entonces hacia arriba, es que, escuchen, lo voy a colocar un poco acá cerca de mi micrófono para que puedan escuchar el sonido que hace, que nos indica entonces que está encendido. Y también esta lucecita LED que tiene acá, tiene una pequeña luz LED, es bastante blanca, que nos ayuda entonces a nosotros, nos facilita un poco, por ejemplo, cuando estamos trabajando en áreas tan pequeñas como la ceja, de tener una visión más clara para hacer una limpieza correcta de nuestra ceja y no llevarnos vello de más, al igual que por ejemplo en el área del bozo, del bigote. Y realmente pues hasta allí estábamos bien, pero entonces decimos, ¿dónde entonces? Y la voy a apagar. Es que va la batería de esta depiladora facial. No nos imaginábamos en realidad que era así, porque pareciera que tenemos que desarmarla, pero resulta que la pila de esta depiladora facial se encuentra acá abajo en la parte inferior. Nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente sujetar acá la parte superior, la sujetamos fuerte y simplemente hacemos entonces fuerza hacia el otro lado, retiramos entonces esta tapa y al retirarla nos encontramos con que acá está entonces la pila de esta depiladora facial. Sí, prácticamente hay entonces que desarmarla, porque fíjense que queda entonces ya sin las dos tapas, que son estas, que son las que entonces la cubren, la tapa de la parte superior y la tapa de la parte inferior. Ella queda totalmente al descubierto sin sus tapas que la cubren, sus covers, y sencillamente aquí está entonces la pila, aquí la cámara que enfoque, acá está la pila de la depiladora facial. Es muy sencillo retirarla, como toda batería, simplemente hacemos un poco de presión para que el resorte pueda soltar entonces la pila y nosotros simplemente la retiramos. Como se pueden dar cuenta, utiliza una sola batería. Vamos a colocarla acá. Decidí entonces acercarme un poco más acá para que puedan apreciar mucho más a detalle dónde entonces es que va la batería de esta depiladora facial. Fíjense que acá solamente guarda una sola batería, es una sola que lleva, y para colocarla es muy sencillo, simplemente ubicamos el lado negativo de la batería, que es este, donde no está esta textura. Simplemente entonces tomamos el lado negativo, inclinamos hacia donde está la parte del resorte y luego simplemente entonces hacemos algo de presión y listo. De esta manera la batería ya queda entonces colocada. Y asimismo, ya entonces que está colocada la batería, ya incluso fíjense que ella enciende sin colocar incluso sus tapas protectoras, pero por supuesto que las vamos entonces a colocar. Vamos a que caiga este ganchito, que caiga acá. Allí pueden escuchar que cayó. Y entonces colocamos ya definitivamente la parte superior y de esta manera queda armada nuestra depiladora facial. Es así de sencillo cómo se cambia la pila, la batería de esta depiladora facial. Esta específicamente, sé que hay muchas depiladoras faciales, sé que ellas tienen de pronto diferentes formas de carga. Como les digo, hay unas que, como esta, que es la Flawless, trae entonces para colocar una batería. Hay otras como por ejemplo esta, que no trae batería reemplazable, sino que la carga se hace a través de un cable USB. Ninguna es mejor que la otra, me parece que ambas son realmente cómodas, porque por ejemplo en el caso de esta, realmente el que no tenga nada, un puerto donde cargarla, la hace tan discreta. En realidad no pareciera jamás una depiladora facial, pareciera, como les digo, un lipstick, un labial. Si nosotros estamos en un lugar pues donde de pronto no hay una toma donde conectar entonces el cable USB, entonces simplemente pues cambiamos la pila, la batería, y podemos entonces seguir utilizando nuestra depiladora facial. La ventaja de esta es que no tienes que estar pues gastando en baterías, sino que simplemente con un cable USB, que todas actualmente tenemos en casa por nuestros dispositivos, nuestros celulares, que traen la mayoría este tipo de carga, que es con cable USB, así que podemos cargarlo pues sin tener que estar reemplazando baterías.
Esto en realidad es a preferencia de ustedes, ambos en realidad tienen muchas ventajas. Así que es de esta manera entonces cómo se cambia la batería de esta depiladora facial Flawless. Un video corto, conciso, para una pregunta tan frecuente aquí en el canal. Espero entonces haberle dado respuesta a esa pregunta tan común. Si tienes alguna otra duda, escríbemela allá abajo en la caja de comentarios, que yo los leo y manos a la obra. Me pongo inmediatamente a grabar entonces estos videos informativos que a ustedes tanto les gusta. Recuerden que allá abajo en los comentarios fijados les estoy dejando la carpeta donde se encuentran muchos más videos que estoy muy segura que a ustedes les va a gustar. Así que cuenten conmigo para seguir creando ese tipo de videos informativos que a ustedes tanto les ayuda a hacer una buena compra de los productos, a no malgastar el dinero y sobre todo entonces a utilizarlo en beneficio de tener una piel mucho más linda. Cuenten conmigo, que yo cuento también con ustedes, que ustedes se van a suscribir aquí al canal y van a compartir esta información con sus amigas para que ellas también formen parte de la familia y para que disfruten de toda esta información tan valiosa. Les deseo como siempre una linda piel. No olviden suscribirse aquí al canal, mis amores. Nos vemos en un próximo video y les mando un beso como es de costumbre. ¡Mua!